Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos a un capítulo estreno de Mujeres en Positivo. Y hoy vamos a escuchar y a conocer la opinión y la mirada de 9 mujeres líderes de la región. 9 mujeres, cada una desde su ámbito, refiriéndose a un flagelo, la violencia de género. El análisis de lo que existe detrás de esta frase que tantas veces escuchamos a lo largo del año pasado. Quédate en casa. En esa casa, tantas veces idealizada, y tantas otras veces padecidas y sufridas. La violencia intrafamiliar aumentó de manera notable durante la pandemia por coronavirus en estos hogares que ya eran vulnerables desde antes por la falta de espacio, la falta de recursos, la falta de intimidad. Esos hogares que también tuvieron que transformarse en oficina y en escuela para hacer teletrabajo y teleestudio. Hoy vamos a conocer de primera mano quienes recibieron las denuncias telefónicas donde el agresor estaba ahí nomás, detrás de la puerta o detrás de la pared. Hoy vamos a meternos de lleno en esta conversación que mantuvo Karina Errico con diferentes referentes de la región. El tema, violencia intrafamiliar. Las respuestas nos interpelan como sociedad. Así comienza nuestro Mujeres en Positivo del día de hoy. La pandemia dejó otras cosas, ¿no? Trajo, por ejemplo, consigo la violencia intrafamiliar, y tú sos una persona que hace muchos años, desde que quizá empezaste en esto, tenés muy presente el tema género, te preocupa mucho el tema de los niños, el tema de los ancianos. ¿Cómo ves, digamos, que se podían dar esas primeras soluciones a esa violencia intrafamiliar que sabías que se estaba dando? Sí, cuando empezó todo esto, nosotros trabajamos muy coordinados, pese a que somos 2 poderes independientes, tenemos coordinación con el Ejecutivo, obviamente, y cuando nos reunimos con el presidente, yo le comenté algo que para mí era una preocupación en tiempos de pandemia, y es precisamente el encierro y la violencia intrafamiliar. Y el otro aspecto que le comenté fue las situaciones de angustia y las situaciones límites que las situaciones de encierro pueden generar. Entonces ahí fue que con el presidente previmos desde el primer momento en el sistema de emergencia que iba a llevar adelante toda la organización de combate a esta pandemia, estuviera la directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, de esa manera iba a haber un corte de género en todas las medidas que tomáramos, donde precisamente los mecanismos de respuesta al tema de la violencia iban a estar presentes y iban a estar activos. Asimismo, el Poder Ejecutivo inmediatamente, dentro de un marco de emergencia que nosotros sentimos que está presente respecto de los femicidios, liberó una partida para comprar nuevos dispositivos electrónicos, que son como por ahora la herramienta más eficaz que se tiene desde el punto de vista del seguimiento de los agresores. Y después se decidió instalar una línea específica, también gratuita, para que aquellas personas en situaciones de angustia pudieran ser escuchados por parte de profesionales. Y ahí lo que yo pedí también es que se trabajara un corte de género. Y lamentablemente no nos equivocamos, como suele pasar en todos los países, las denuncias contra violencia intrafamiliar descienden, pero suben las solicitudes de ayuda, de conocimiento, cómo manejarse en momentos de violencia. ¿Por qué? Porque obviamente en muchos casos el agresor está en la casa. Entonces lo que se hace es llamar para consultar qué caminos se pueden recorrer, y bueno, eso pasó en Uruguay. Y en lo que tiene que ver con la línea de esta límite de asesoramiento a situaciones de angustia y límites, el corte da decididamente que el 80% aproximadamente de las llamadas corresponden a mujeres. Nos cuidamos porque nos cuidamos de una pandemia que es visible en todo el mundo. Pero existe otra pandemia que es una pandemia oculta. Una pandemia que tiene que ver
con cómo se viven las relaciones dentro del hogar. Y esa pandemia oculta tiene que ver con la violencia de género. Quien permanece en la casa también permanece con aquella persona que ya anteriormente la violentaba. Y muchas veces la convivencia sabemos que lleva a veces a sacar lo mejor y a veces a sacar lo peor, ¿no? Esas cuestiones se están viviendo y se vivieron durante la pandemia, sobre todo en el principio, donde estábamos de alguna manera mucho más recluidos, en donde la gente empezó a ver la casa de otra forma, ¿no? A vivir mucho más la casa, a vivir mucho más las relaciones intrafamiliares, a extrañar las relaciones extrafamiliares de labor, de trabajo, de amistades, etc. Pero eso generó también el repensar los roles dentro del hogar. A veces se reconfiguraron y a veces se acentuaron los roles ya existentes. Entonces, yo lo que creo es que no hay que idealizar lo que sucede cuando la gente se queda en casa, sino que hay que darle un valor, digamos, específico. Lo que sí me parece que es interesante, además de esto, es ver cómo ha cambiado el hogar como tal. Antes pensábamos en el hogar como lugar de descanso, de relax, ¿no? Que luego de una jornada de trabajo llegamos al hogar, a veces no tan de relax, porque las mujeres en general, cuando llegamos al hogar es para hacer la comida, para cuidar a los chiquilines, para cuidar a los mayores, para ver si está todo bien. Bueno, pero actualmente el hogar ha cumplido otras funciones. El hogar es el lugar de trabajo, el hogar es el lugar de estudio, y eso transforma también cómo organizamos espacialmente el hogar, cómo nos organizamos familiarmente para no interferir unos con otros, cómo tenemos que respetar al otro en su actividad, que muchas veces estas son bases de las desigualdades también. ¿Se respeta al otro o lo mío es lo más importante? Entonces, todas estas cuestiones quedan en evidencia y hay que resolverlas. Ese es un tema para preocuparse. Yo creo que los femicidios son la pandemia silenciosa que tenemos, que es un estigma para nuestra sociedad y a lo que hay que declararle una guerra mancomunada de toda la gente para que no haya violencia, para que las mujeres estén, digamos, con todos los derechos como tiene que ser y para que tengan oportunidades culturales, de trabajo. Creo que en la Montevideo que vendrá, la cultura tiene un papel fundamental. Los trabajadores culturales para mí van a ser grandes aliados, porque esta pandemia también es una crisis afectiva y cultural. Y este tema de la violencia doméstica es uno de esos elementos de una seria crisis social que tenemos, y ahí todo lo que tenga que ver con el trabajo cultural en los barrios, con la música, con expresiones culturales, participativas, son una válvula de apertura a la convivencia, son un lugar, porque una mujer que tiene estos problemas a veces le da vergüenza decirlo o tiene miedo de decirlo, y es importante estar cerca para aumentar las posibilidades de que los demás nos enteremos. Cuando estamos encerrados, estamos todos más alterados. Entonces, cuando hay situaciones de violencia, se intensifican y se magnifican. Fue una de las principales preocupaciones que nos empezaron a transmitir y que yo empecé a hablarlo con Beatriz Argimón, con la vicepresidenta, con Mónica Botero, de INMujeres, porque estaban manifestándose situaciones de mayor violencia. Entonces, realmente, ¿qué sucedió? Durante la pandemia, en los hogares, las tareas que típicamente se le tienden a asignar a la mujer por un tema de cómo la sociedad crió, y no porque
necesariamente le correspondan, volvieron a recargar a la mujer. Entonces la mujer, y la mujer que siempre trabajó fuera del hogar, se ocupó no solo de trabajar a distancia, sino que se le recargaron todo el quehacer del trabajo no remunerado, como se le llama a todas las tareas domésticas de cuidado de adultos, de adultos que en este caso era población muy vulnerable, de niños y tareas domésticas. Entonces eso hizo que explotaran situaciones de violencia, lamentablemente, y hay que estar muy atentos. En Uruguay la cantidad de femicidios por año realmente son de los mayores en Latinoamérica, así que sin lugar a dudas es algo a trabajar y muy seriamente. La violencia intrafamiliar se convirtió en una pandemia dentro de la pandemia de coronavirus. La búsqueda activa de estas referentes políticas y sociales a las que estamos escuchando por encontrar soluciones a estas temáticas se agudizan en estos tiempos. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de género, vamos a seguir hablando de salud, así que no te muevas de ahí porque tenemos más Mujeres en Positivo. El confinamiento por coronavirus avivó todo tipo de estrés, avivó todo tipo de tensión. Fue el escenario perfecto para cada victimario. El famoso quédate en casa se trató de una medida de protección, pero que para unos también conlleva a un peligro mortal. Seguimos compartiendo junto a todos ustedes y a todas ustedes la mirada sobre esta temática tan dolorosa con estas líderes de la región latinoamericana. Hablábamos recién de la pandemia, de lo que fue a partir de ese 13 de marzo, de esa solicitud del presidente de que permanecieran en sus hogares con responsabilidad, con cuidado. Y hay índices de que la violencia intrafamiliar aumentó en esas primeras semanas. ¿Cómo has podido detectar tú eso? ¿Te han llegado casos de...? Sí, denuncias bajó a un 8%. Denuncias telefónicas aumentó un 80%. Es decir que, ¿por qué bajó la denuncia de que la mujer va a hacer? Porque al estar en un confinamiento, se está conviviendo con la persona violenta. La mujer va y realiza la denuncia y debe de regresar a su hogar. Y tiene temor de salir, porque está sufriendo más la violencia, porque están conviviendo las 24 horas. Entonces ahí es donde disminuye. Pero eso no quiere decir que la violencia incluso se ha agudizado, porque están las llamadas. Aumentaron las llamadas. ¿Cuál es la vía de escape? Llamar. Es una situación muy compleja, es una situación que no hemos logrado resolverla, porque debemos de asumir que no hemos logrado resolver, no hemos podido brindarle esa respuesta a la víctima. Por un lado decimos, denunciá, realizá la denuncia, te vamos a brindar una contención. La mujer llega, realiza la denuncia y regresa a la casa, porque no tiene a dónde ir. Entonces, estamos con un debe, tenemos muchísimo para trabajar. Pero eso tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que trabajar desde el sistema educativo. Eso se trabaja desde la primaria, la tolerancia, el respeto, porque es de la única forma que nosotros vamos a poder erradicar esa violencia que como que nos hemos acostumbrado a la violencia porque somos violentos en la calle, somos violentos en el centro de estudio, somos violentos en el lugar de trabajo y como que es algo que ya lo consideramos algo normal. Entonces, para erradicar la violencia tenemos que trabajar toda la sociedad en conjunto y a su vez reconocer que estamos viviendo en una sociedad violenta. En estos meses
hubo más consultas telefónicas porque hemos estado trabajando mucho por teléfono y no hemos cortado nunca la videollamada, que no es solo teléfono, es verte. Eso, la tecnología en eso... Ha permitido otras cosas. Sí, ha permitido realmente, porque es mucho mejor verte, vernos la cara, que solo hablar, ¿no? Se detectan otras cosas. Y sí, ha habido más consultas, más llamados, y también han habido más casos de violencia contra niñas y niños. Violencias y abuso por el confinamiento. Han habido más casos también. También hubo casos particulares de intoxicaciones, muchas intoxicaciones de niños con medicamentos tranquilizantes, que forma parte, sin lugar a dudas, del confinamiento, de tener que estar de repente en lugares que no están adecuados para estar mucha gente, esa tensión de las familias, y bueno, lleva a estas situaciones que no son las queridas realmente. A través de algunas de nuestras entrevistadas hemos notado que esta pandemia, una de las cosas que trajo consigo fue el aumento en la violencia intrafamiliar. ¿Ustedes han podido detectar ese aumento? Sí, se ha detectado el aumento en todas las asociadas y los asociados. Tienen particularmente, creo que es en CASMU 3, un área que tiene que ver con violencia doméstica y tienen ahí gente que permite identificar casos, ¿es así? Es cualquier médico, ya sea de los centros médicos periféricos, que detecte ese caso, se lo deriva a una nurse que está designada para eso y ella es la que se encarga a su vez de hacer todas las derivaciones. Me han escrito muchas mujeres a través de... Me han escrito por particular, queriendo hablar conmigo, obviamente, a una guía, porque obviamente no soy profesional en nada, pero saben que yo estuve mucho tiempo en esa área, tema violencia doméstica, y en ese periodo que yo estuve, estaba capacitada, obviamente, aprendí y se enseña a detectar cuándo y en qué momento de la vida se da situaciones de violencia. Sabemos que los fines de semana, cuando la familia está unida, durante las vacaciones, y en realidad ese periodo de pandemia es mucho tiempo, la convivencia se torna más difícil, pero tampoco justifica la agresión hacia otra persona, ¿no? Entonces, se da por intolerancia, los enojos, la gente queda frustrada en realidad, porque muchos por tema, cuando uno tiene trabajo, sobrecarga a la otra persona, se enoja con la otra, no se entiende. O sea, se da ese tipo de violencia que no debería darse en ningún momento, en ninguna circunstancia de la vida, no debería darse. Entonces, se identifica más. Y quizás anteriormente, años atrás, se daba también, pero no tenía tanta, no digo publicidad, pero la gente como que tenía más un poco de vergüenza. Lo que pasó dentro de casa, queda dentro de casa, no salía a la luz. Y ahora tenemos la posibilidad de hacerlo, salir hacia la luz y que la mujer tenga otro tipo de protección. Si el marido no la protege, que le proteja la ley, porque la ley así lo impone, que no puede haber agresiones ni hacia la niña ni hacia la mujer, no debe haber ningún tipo de violencia ni violaciones, que de hecho se están dando mucho porque también llegan los medios y obviamente eso hace, no digo que hace crecer el tema violencia, pero no hay forma, no se está viendo la forma de cómo parar esa situación, porque la convivencia sigue, o sea, por lo tanto, por más que haya una separación, cuánto tipo de situación de violencia que lleva a muerte por separación. Algunas de esas ya muchos años de separación, que la otra persona no la quiere, no la acepta y lo busca, entonces o eres niña o no eres de nadie. El 13 de marzo es como una cifra, una fecha histórica que no nos vamos a olvidar más.
Nosotros a partir de esa fecha empezamos a hacer como un monitoreo, un seguimiento de los casos de violencia y también nos adelantamos y tratamos de indagar de qué es lo que había pasado en China, en Italia, en España, ¿no? Que fueron así como otras agencias veíamos, ¿no?, qué pasaba con la pandemia en términos de salud, nosotros mirábamos, bueno, ¿y qué había pasado con la violencia? Porque es clarísimo que el quédate en casa, que sirve para una cosa, que es para prevenir los contagios, el quédate en casa es muy dramático para aquellas mujeres, ¿no?, que ya venían con situaciones de violencia en su propio hogar, que son la mayoría de las situaciones de violencia en Uruguay, ¿no?, violencia doméstica. Entonces ya veíamos que lo que nos decían los indicadores de todos esos países es que el número de denuncias, o sea, las mujeres que iban a denunciar bajaba, porque yo creo que debe haber, en promedio, ¿no?, debe haber influido un poco la falta de movilidad, también plantearse cuál es mi plan B, qué posibilidades tengo, si denuncio desde el quédate en casa, tengo que volver a casa. Exactamente. También un montón de lugares que a veces captan indicios, ¿no?, y ven que hay posibilidad de ocurrencia de violencia y se hace una denuncia, ¿no?, a través de un centro educativo, de un centro de salud. También las escuelas estaban todas cerradas, los centros de salud se decía, no, mejor trata de no concurrir. Entonces, en Uruguay también pasó eso mismo. Bajó levemente el número absoluto de denuncias en los meses, en la segunda quincena de marzo, sobre todo en abril, y en la primera quincena de mayo, que fue como los periodos que analizamos. Levemente, pero cayó. ¿Qué pasó con el 0800? Lo mismo nos fijamos en los demás países, que había pasado con las líneas de ayuda y de orientación. Bueno, explotó. Y acá en Uruguay hay hasta un 80% de aumentos de llamadas al 0800 durante esos meses. Y lo curioso, creo, es que muchas de las llamadas venían de terceros, ¿no? O sea, no involucrados directamente en el conflicto. Creo que el quédate en casa hizo también que muchos vecinos que tuvieran la permanencia a las 24 horas y vieran un poco más. Estuvieran más alertos, ¿no? Que creo que eso está bueno porque involucra a la comunidad, ¿no? Que es algo que por ahí antes en el día a día uno miraba para el costado. Sí, exactamente, no mirar más para el costado, ¿no? Porque eso ocurre enfrente a nuestros ojos. Y así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, la temática difícil, ¿no? Una pandemia dentro de otra pandemia. Cada una de las mujeres que hoy pasaron por nuestro programa compartieron, aportaron su mirada acerca del flagelo de la violencia intrafamiliar y se armó una suerte de lista de cuestiones urgentes a resolver. Es necesario que todos, que todas nos involucremos con esta temática. Es tarea de todos lograr empezar a escribir una nueva historia. Por lo tanto, si algo te resonó acerca de todo lo que escuchaste, compartilo, replicalo. Es una manera de involucrarte también. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recordá que cada semana nos volvemos a encontrar para un capítulo estreno de Mujeres en Positivo. Chao.